casa del cual podemos unidos servirle al Señor. Bienvenido, Dios me le bendiga en esta mañana. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, deseando en esta preciosa mañana que la gracia y la misericordia de Dios siga sobreabundando para todos. Un tremendo placer, hermana Denis, después de tanto tiempo volvernos a ver a través de este medio y compartir. Y con este precioso grupo de guardianes que cada día está creciendo, que cada día Dios está extendiendo su palabra a través de este medio. Gracias a todos los ministros, pastores, evangelistas, maestros que pasan a través de este canal para ser usados para predicar la palabra de Dios y llegar a los necesitados, llegar a los que necesitan libertad, los que necesitan una palabra de aliento. Un saludo para todos, Dios me les bendiga. Para esta mañana hay una preciosa palabra que creo que nos puede ser de gran ayuda, creo que nos puede ayudar a aumentar la fe y a crecer en ella. Sin tomar más tiempo en esta mañana, quisiera que fuéramos a las Escrituras, en el libro o Evangelio según San Marcos, mejor, capítulo 11, versículo 20. Es un pasaje bien conocido por nosotros y vamos a ir a esta parte de la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 20. Y vamos a tener esta lectura en esta mañana, este devocional. Dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En esta mañana tenemos un tema que he titulado Tiempo de mover montes. Tal vez usted ha leído en las Escrituras, porque es un versículo bien conocido también, que todo tiene su tiempo en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de trabajar y también hay tiempo de cesar de trabajar. Todo tiene su tiempo. Y en este tiempo, viendo las señales que son evidentes de la venida del Señor, es muy posible uno escuchar a muchos hermanos expresar que quieren o queremos que el Señor venga ya, y pues obviamente es el deseo de todos que el Señor venga por su pueblo. Pero aunque no es mi tema específicamente, a veces yo, ¿qué puedo decir yo? No comparto del todo esa expresión en el sentido que hay muchas almas que ganar todavía. Y todos queremos que el Señor venga y las señales son evidentes en este tiempo. Pero es tiempo de ganar almas. Es tiempo de no pasar por este mundo sin dejar huella. Es tiempo de que nuestras vidas no pasen inadvertidas en este mundo y que podamos impactarlo a través de la palabra de Dios, que podamos impactarlo a través de nuestra fe, que podamos impactarlo a través de las obras del Espíritu Santo. Y repito, aunque no es el tema propiamente lo que voy a predicar,
quiero decir a la iglesia y a cada uno de nosotros como creyentes, este es el tiempo de hacer obras mayores, como dijo el Señor, que dijo que nosotros haríamos. El mundo tiene que saber quién es nuestro Dios. Y basado en esta escritura que estábamos leyendo, que va enfocado al tema de la fe, en la vida usted y yo algunas veces nos vamos a ver enfrentados, o mejor, nuestra fe se va a ver desafiada a llegar a otra dimensión. Para que podamos usted y yo experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, se hace necesario que para tener una fe grande, tengamos a la vez también situaciones grandes que nos enfrenten o a las que nos veamos enfrentados. Para así también conocer que tenemos un Dios grande. Todos en algún momento hemos tenido situaciones difíciles, momentos de prueba difíciles, enfermedades que parecieran no tener sanidad, problemas que no parecieran no tener solución y que a la vez nos hacen como dudar de nuestro Dios, como que dudar de su grandeza, dudar de su poderío. Y creyéramos que nuestro Dios es chiquito frente a esas situaciones. Por eso estaba diciendo yo que antes de que el Señor Jesucristo nos lleve, es necesario que la iglesia no pase inadvertida. Hay muchas situaciones en las que la iglesia tiene que hacerse presente, en las que la iglesia necesita orar, en las que Dios necesita usar la iglesia para hacer milagros. Y este es tiempo de mover esos montes que nos están imposibilitando encontrarnos con nuestros milagros, encontrarnos con esas obras poderosas en nuestras vidas. A veces esas montañas grandes en nuestra vida están imposibilitando nuestro paso, ¿verdad? Están imposibilitando nuestro avance. Y esos desafíos parecieran detener nuestra marcha. Y a veces pareciéramos ser golpeados por la desilusión. Pareciera que cuando nos enfrentamos a esas situaciones grandes, pareciera que la desilusión también nos golpea. Pareciera que la falta de fe nos hace presa. Y ahí perdemos nuestros sueños, perdemos las ganas de seguir avanzando, perdemos la visión por muchas cosas. Y nos olvidamos de las promesas de Dios. Paramos nuestra marcha. Y pareciera que esa circunstancia superara nuestras fuerzas, nuestras posibilidades. Pero quiero decirte en esta mañana que tal vez esas circunstancias superen tus fuerzas, superen tus posibilidades, pero no superan las de Dios. Porque aunque esa situación es grande, nuestro Dios es más grande. Hoy quiero decirles que no hay momento más crucial en la historia de la iglesia y de nosotros como cristianos que este. Estamos viviendo los últimos minutos del reloj de Dios. Este es como el último cuarto de hora en este partido que está jugando la iglesia. Por eso estaba diciendo que no podemos pasar por este mundo inadvertidos. El mundo tiene que conocer el poder de nuestro Dios. El mundo tiene que conocer que nuestro Dios es grande. La iglesia y nosotros como hijos de Dios, repito, no podemos cambiar la dinámica del movimiento impuesto por el Espíritu Santo. La marcha de la iglesia no puede ser otra que marchar. ¿Y marchar hacia dónde? Hacia adelante. Para alcanzar, ¿qué cosas? Las promesas de Dios. Aun cuando el camino termine o pareciera acabarse, la iglesia debe seguir marchando. La iglesia debe seguir caminando, porque el Señor hará camino al andar. Como creyentes y como iglesia, no podemos amedrentarnos ni detenernos ante los desafíos grandes. No podemos dejar de alcanzar las bendiciones de Dios por ser embargados de la duda, por el miedo, al enfrentarnos a un gigante. Esto me lleva a mí a recordar la historia de Caleb, cuando estaban repartiendo la tierra que habían conquistado o que estaban conquistando, o por conquistar mejor,
Me gusta esa parte cuando Caleb le reclama a Josué. Le dice, mire, usted está ya repartiéndole a cada uno su herencia y mi parte. Y lo primero que él pide es, dame ese monte. Y es tal vez conocido por muchos que ese monte era habitado por gigantes. Sin embargo, aunque Caleb sabía que era habitado por gigantes, él no se detuvo, ni se amilanó, ni se amedrentó ante este desafío grande. Tal vez lo que mi mente me lleva a pensar es que Caleb, que fue uno de los espías que había estado yendo a recorrer la tierra, a conocer la tierra, a espiar la tierra, tal vez él ya había visto ese lugar. Tal vez él ya había visto esa parte y ya en su mente había dibujado su proyecto, ya había dibujado su parcerita, su finquita, su casita. Él ya tenía en su mente lo que él quería hacer en ese terreno. Ya había visionado y ahora estaba ante la posibilidad de tener por fin, de poseer por fin lo que en algún momento él había visionado. Y él no se iba a detener. Que habían gigantes, que era complicado de conquistar tal vez, pero él estaba confiado que el mismo Dios que les había hecho esas promesas les iba a ayudar a conquistar, les iba a ayudar a poseer esa promesa. Por eso con esa confianza le dice a Josué, dame ese monte. Y Josué le recrimina, ¿cómo se te ocurre? Mira la edad que tienes, ¿no te das cuenta? Tienes 85 años. Pero Caleb le dice, mire, tengo las mismas energías que cuando entramos a espiar esa tierra. Como si tuviera 40 años estoy hoy. Dame ese monte. Y esa debe ser la mentalidad de nosotros los hijos de Dios. Tal vez a veces han avanzado los años y pareciéramos no tener las mismas energías de cuando éramos jóvenes. Pero nuestro Dios no ha cambiado. Sus promesas no han cambiado. Su manera de bendecir no ha cambiado. El mismo deseo de Dios de hace tal vez décadas de bendecir tu vida, bendecir a la iglesia, es el mismo deseo de bendecirte hoy. Y tú y yo no nos podemos amilanar ante los grandes desafíos. Tú y yo no podemos dejar de soñar. Tú y yo no podemos dejar de ambicionar en el buen sentido de la palabra. Esa palabra ambicionar pareciera tener una connotación mala, pero en el buen sentido de la palabra, ambicionar es visionar, deseo de poseer. Y es el tiempo de conquista, iglesia. Es el tiempo de conquista, mi hermano. Es el tiempo de poseer las promesas de Dios. Es el tiempo de creerle a Dios. Y repito, como creyentes no podemos ni amedrantarnos, ni amilanarnos, ni detenernos ante los desafíos grandes. Aunque sean grandes esos desafíos, nuestro Dios es mucho más grande. Porque fíjese lo siguiente, el ADN de la iglesia es imparable. Y si el ADN de la iglesia es imparable, es porque nuestro Dios es imparable. No debemos maravillarnos de lo que pueda pasar en nuestras vidas, porque nuestro Dios sencillamente es grande. De hecho, la Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27, que los cielos no le pueden contener. Ese es nuestro Dios. Alguien puede decirnos, ahora entonces, ¿hacia dónde iremos? Tal vez estoy en el ocaso de mi vida. Tal vez esto es para los jóvenes, que lo intente otro. Y puedas estar diciendo esta mañana, ¿hacia dónde iremos? Y yo creo que la respuesta tajante de Dios, si la pudiésemos oír audiblemente en esta mañana, es hacia adelante. Es el tiempo de montarnos en el tren imparable del Espíritu Santo de Dios con un nuevo mover de su poder. Yo estoy seguro que estamos a las puertas de ese Joel 2:28, de un nuevo avivamiento, de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, almas sanadas, almas arrepentidas. Yo creo que es el tiempo, iglesia, de nosotros ser usados en la dimensión de lo sobrenatural,
Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural, pero necesita de nosotros que no dudemos, que tengamos fe. Y sobre eso que quiero decir lo siguiente. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, si tú puedes buscar ahí en tu Biblia. Yo lo voy a leer en otra versión, es la versión, nueva versión internacional. Dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Yo quiero que usted note en esta versión cómo dice este versículo. Dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Tristemente, aunque nuestros oídos han escuchado mensajes de fe poderosos de la palabra de Dios, aquí mismo a través de este canal de Guardianes de la Fe y a través de campañas, a través de los cultos que realizamos en nuestras congregaciones, Dios ha usado grandes hombres de Él para llevarnos tal vez a tener fe a través de esos mensajes, ¿verdad? Y pareciera como ese adagio popular que tenemos aquí en Colombia, que nos entra por un oído y nos sale por el otro, si pudiéramos decirlo de esa manera. Porque aunque hemos escuchado mensajes poderosos y hemos visto en nuestras propias vidas muchas veces Dios obrando milagros de diferentes maneras y en diferentes situaciones, aún así, y con dolor lo voy a decir, y tal vez usted no lo comparta, pero yo lo he visto, aún así son las personas que no tienen a Dios en su corazón, las que por momentos se adueñan de las promesas y las bendiciones que son para los hijos de Dios. Porque pareciera a veces que ellos tienen mayor fe que nosotros. Nosotros hemos escuchado el mensaje, pero a veces pareciera que nuestra fe no está en el nivel de lo sobrenatural de Dios. A medida que voy a ir avanzando, usted me va a entender. Voy a citar este ejemplo en la Biblia. La Biblia me habla a mí de dos personajes que Dios o Jesucristo elogia sobre el pueblo de Israel en su fe. Ese es, por ejemplo, el centurión. Si usted recuerda muy bien, el Señor elogia la fe del centurión. También elogia la fe de una mujer sirofenicia que aceptó ser llamada como perrillo para alcanzar un milagro. Mateo 8, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5, dice la Biblia así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y aquí está lo sorprendente de esta historia. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y ya, y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Sorprendente. ¿Quién le enseñó a este hombre proceder de esta manera tan sobrenatural en su fe? Ni siquiera el pueblo de Dios que conocía la Torá, ni siquiera el pueblo de Dios que se reunía en el templo, ni siquiera el pueblo de Dios que había experimentado el milagro de haber sido sacado de Egipto con brazo fuerte. Pero este hombre, un hombre del imperio que no conocía de Dios, sabía quién era Jesús, sabía el poder que había en él y actuó en fe. Y ahora aquí está el versículo
con el que hemos iniciado esta enseñanza en esta mañana, esta meditación en este devocional. Volvamos a Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Porque de cierto os digo, y aquí quiero que usted y yo notemos cada una de las palabras o expresiones de este versículo. Comienza uno como a entender un sinnúmero de cosas que a veces pasan a nuestro alrededor. Repito lo que dice Marcos 11:20. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa palabra cualquiera, tal vez muchos de nosotros no la habíamos interpretado ni ubicado dentro del contexto de ese versículo. Esa palabra cualquiera, para mí, entender en esta mañana, da carta abierta a que sin importar la persona pueda tener acceso a un verdadero milagro si solo cree en su corazón y no admite duda. Mire, discúlpeme lo que le voy a decir, pero es lo que yo he visto muchas veces. Yo he conocido de personas que no conocen de Dios, que no tienen al Señor Jesús en su corazón, actuar en fe en negocios. He tenido amigos inconversos que a veces me han dicho en una conversación, voy a montar un negocio ahí en tal lugar y Dios me va a bendecir, y si Dios quiere, en tantos meses voy a abrir otro. Y paradójicamente, a los meses me lo he vuelto a encontrar y ya no tiene un negocio, sino que tiene 2 o 3, tal cual como lo expresó, citando que Dios lo iba a bendecir y que si Dios quiere iba a abrir otro negocio, y así Dios se los concedió. Cuando me pongo a pensar en eso, a veces trato de mirarme en ese reflejo y digo, ¿cómo es posible que una persona inconversa que no tiene a Dios en su corazón a veces tenga tanta fe? Y no tan solamente eso, que la bendición de Dios llegue basado en lo que cree y en las palabras de fe que ha puesto. Y cuando voy a este versículo, medito en esa palabra del Señor, cualquiera da carta abierta a que sin importar quién sea, pero si no duda en su corazón, si no admite duda en su corazón, Dios le va a conceder un milagro. La realidad de este tema es que la fe está directamente ligada a la confianza, con la confianza en el poder y en la grandeza del que todo lo puede hacer, o sea, Dios. Y que es que a la verdad tal vez la mayoría, aún los que nos hacemos llamar cristianos o creyentes, todavía nuestra experiencia no nos ha llevado a conocer quién es realmente nuestro Dios. Porque tal vez nuestra mente es finita y nuestro Dios es infinito. Usted y yo somos pequeños, pero nuestro Dios es extra grande. Nuestra naturaleza, valga la redundancia, es natural, pero nuestro Dios es sobrenatural. Por eso la respuesta de Jesús a Felipe. En Juan capítulo 14 usted encuentra esta escritura, versículo 9. Jesús le dijo ante la respuesta de la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido? La confianza reposa en el conocimiento de la persona en la que nosotros tenemos confianza. Si usted y yo no conocemos a Dios, eso hace que nosotros no tengamos la suficiente confianza en Él, del que todo lo puede. Y fíjese que en este versículo usted encuentra las siguientes palabras del Señor. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el versículo 12 sigue diciendo, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Pero hay un valor agregado. No solamente va a ser mis obras,
Sigue diciendo el versículo, y aún mayores hará. Mira esa promesa tan tremenda. El que en mí cree hará mis obras y aún las hará mayores que yo. El Señor podría decir en esta mañana, basado en esto que acabamos de leer, ¿hace cuánto tiempo camino contigo? ¿Hace cuánto te protejo a donde vas? Cada vez que sales por la mañana a trabajar, cuando llegas a tu casa, ¿cuántas veces he venido haciendo milagros en tu vida y todavía no me conoces? ¿Todavía no sabes quién soy? Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ese es nuestro Dios. Básicamente, la fe es alimentada por la autoconciencia de entender que Dios excede todas las cosas, que Dios excede todas las mediciones físicas, pues Él lo llena todo, lo sustenta todo, Dios lo hizo todo y Él lo puede todo. Seguramente todos pensaban en base de lo que conocían de Messi en aquel partido, en aquel final que hubo entre Argentina y Chile. ¿Y quién iba a pensar que Messi, con todo siendo el mejor jugador del mundo, iba a fallar ese penalti? Pero lo falló. Lo falló. Porque nosotros los seres humanos somos limitados. Tenemos límites. Pero nuestro Dios es un Dios ilimitado. Él no tiene barreras. Él no tiene par. Él nunca falla. Él no llega antes ni después. Él siempre llega justo a tiempo, en el momento que lo necesitamos. Lo que yo sé de mi Señor es que Él es el poderoso en batalla. Él es el Dios fuerte. Él es el león de Judá. Él es la roca. Él es el Dios que todo lo ve. El que hace los vientos sus ministros. Él es el gran yo soy. El que subsiste por sí mismo. Él es el que habla y la tiembla tierra. Él es el que hace que los montes humen. Eso es lo que yo sé de mi Señor. Y si yo sé eso de mi Señor, eso me debe traer a mi corazón una absoluta y completa confianza de lo que Él puede hacer. Porque mi fe no se reduce a lo que yo puedo hacer. Mi fe se reduce en lo que Dios puede hacer. Y si tú y yo nos ponemos a pensar en que si podemos mover un monte, es obvia la respuesta. Tú y yo no podemos mover ningún monte. Tú y yo no podemos hacer ningún milagro. Tú y yo no tenemos la capacidad de autosanarnos por sí mismos. Pero Dios, Él todo lo puede. Si tu fe se basa en lo que Dios puede hacer, tu fe, te aseguro, basada en lo que Dios puede hacer, va a conocer lo sobrenatural. Para cerrar un poquito esta parte sobre este versículo, porque ya me quedan pocos minutos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dos cosas que me llaman la atención de este versículo. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Tu meta y mi meta debe ser conocer a Dios en otra dimensión. Tal vez no conocemos realmente a Dios como decimos conocerlo, porque si lo conociéramos, no dudaríamos frente a la adversidad, no dudaríamos frente a la enfermedad, no dudaríamos frente al problema,
no dudaríamos frente a la escasez. Si tu conocimiento y mi conocimiento de Dios fuesen suficientes, nuestro corazón no admitiría duda. Por eso quiero decirte que tal vez a veces hay situaciones tan complicadas, tan adversas en nuestra vida, que están desafiando nuestra fe. Tal vez están ahí con un propósito, que tú y yo conozcamos a Dios en otra dimensión. Para saber lo sobrenatural de Dios, necesitamos ser enfrentados a situaciones adversas que solamente Dios puede obrar. Y este era el caso de Pablo. Voy a conocer a Dios, voy a conocer a Jesucristo, para entender que Él es todopoderoso. Tal vez tú has oído ese versículo de Hebreos capítulo 11, cuando dice: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esta es la manera que debemos sostenernos usted y yo. No sé si tal vez alcance a decir dos cosas en esta mañana. Y la primera sobre este versículo es, mire, hay un versículo en Santiago, capítulo 2, versículo 19 al 20. Obviamente sabemos que creer es lo más importante en la fe y es como el principio para ver lo sobrenatural. Pero hablando de creer, usted va a encontrar en Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas el versículo siguiente: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tal vez te va a sonar fuerte lo que voy a decir en esta mañana, pero basado en esta escritura, creer no es suficiente. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y creer es como el primer paso en la fe, pero creer no es suficiente. De hecho, quiero que mires lo siguiente, lo que dice el versículo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas el versículo que sigue diciendo es: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No, la fe o creer nos coloca en el mismo nivel de los demonios, porque los demonios también creen. Es más, ellos tienen un valor agregado diferente al tuyo y el mío, porque ellos tiemblan. Nosotros a veces hasta en los cultos somos irreverentes. Pero la fe necesita un valor agregado, necesita otro ingrediente, y ese ingrediente es las obras. Cuando tú crees pero tú no accionas, cuando tú crees pero no das el paso, cuando tú crees pero no te avientas a los brazos de Dios, no va a pasar nada en tu vida. Esa fe necesita acciones, esa fe necesita ese paso al vacío para experimentar la obra poderosa de Dios en tu vida. Tal vez si tú te quedas solamente orando porque Dios te bendiga en ese trabajo, pero si tú no sales a repartir hojas de vida, no va a pasar nada. Porque la fe necesita obras, necesita acciones. ¿Tú quieres ver algo poderoso de Dios? Tú necesitas accionar esa fe. Tú necesitas dar ese paso de fe. Hubo una mujer que a sí misma, tú conoces esa historia, que a sí misma se convenció de lo que Dios podía hacer, pero no se quedó esperando ese milagro, avanzó a su milagro. Y esa mujer es la mujer que tenía el flujo de sangre. Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Y tal vez tuvo que arrastrarse, tal vez tuvo que ser pisoteada, pero ella no se quedó esperando su milagro. Ella avanzó, ella fue por su milagro. Es más, puedo decirlo de esta manera: ella desprendió su milagro. Porque Jesús no estaba en ese momento
pensando en hacer ese milagro a esta mujer. Ella fue la que le arrebató ese milagro. Y tú en esta mañana necesitas arrebatar ese milagro. Tal vez muchos están esperando un milagro. Es que yo estoy esperando que Dios haga un milagro en mi vida, ¿no? Yo te lo voy a poner de esta manera. Necesitas ir a desprender tu milagro. Tú necesitas mover esa montaña en el nombre de Jesús. Esa montaña va a estar ahí hasta que tú decidas moverla. ¿Quieres conocer lo sobrenatural de Dios? Necesitas mover esa montaña. Esa montaña no se va a mover hasta que tú le digas que se mueva. Y aquí finalizo esta enseñanza. Esta montaña necesita de una palabra de fe. Y quiero que volvamos a ese versículo de Marcos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quiero que notes esa palabra o esta frase, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Esa montaña necesita que tú le hables. Esa montaña necesita que tú le expreses tu fe, que tú lances esa palabra de fe. Mientras que tú no le hables a esa situación, mientras que tú no le hables a esa enfermedad, mientras que tú no le hables a ese problema, quítate en el nombre de Jesús, no va a pasar nada. Necesitas hablar en fe. Necesitas a través de tu fe convencerte que si tú le hablas a esa situación, a esa montaña que te está impidiendo alcanzar lo sobrenatural de Dios, cuando tú lances esa palabra de fe, vas a empezar a ver ese milagro actuando en tu vida. Finalmente, y aquí voy a terminar esta mañana, Ezequiel capítulo 37, versículo 3. El Señor hablando con el profeta, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. A mí me encanta esta escritura. Usted la ha leído, tal vez, querido hermano, o hayan amigos que en esta mañana que tal vez no la hayan leído o escuchado. Pero Dios coloca al profeta frente a un valle de huesos secos que no tenían vida. Estaban muertos, estaban secos en gran manera, es lo que dice el profeta. Y el Señor le pregunta al profeta, ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? ¿Tú crees que en esos huesos haya esperanza? Y yo me imagino tal vez al profeta rascándose la cabeza. Y él diría, pues como yo lo veo, no hay esperanza. Pero estos son mis ojos carnales, estos son mis ojos humanos. Así que el Señor le voltea la torta al Señor, si podemos decirlo en esta mañana, de esa manera. Señor, tú lo sabes. Tal vez si tú ves tu situación hoy difícil, adversa, complicada, tú podrás decir, no hay esperanza, no hay solución, no hay sanidad, no hay milagro que se pueda hacer aquí. Pero en esta mañana con seguridad usted y yo podemos decir, mis fuerzas, mi capacidad frente a esta situación es nula. Pero tú, Señor, tienes la respuesta. Tú tienes el poder. Y tal vez el Señor nos va a decir en esta mañana, como le dijo al profeta, ok, profetízale a esos huesos. Háblale a esos huesos. A eso que no hay esperanza, a eso que está muerto, háblale. Profetízale. Lo que está muerto, háblale. Y sobre eso que está muerto, el Señor va a traer vida. Si tú le hablas a esa montaña, quítate, esa montaña se va a correr. Si tú le dices a eso que no tiene esperanza, que va a tener esperanza, a esa situación, tal vez tu hijo en drogas, tal vez tu esposo en alcohol, tal vez a ese cáncer, tú le dices, cáncer, en esta hora te secas en el nombre de Jesús. Dios va a hacer un milagro, te lo aseguro. La palabra del Señor es, profetízale a esos huesos. Cualquiera pues, y ahí cierro mi enseñanza, cualquiera pues que tenga fe en su corazón, cualquiera pues que diga en su corazón y le hable a esa situación en esta mañana, como dice Marcos 11:20,
porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es tiempo de mover montes. Esa es la palabra de Dios en esta mañana. Dios les bendiga a todos y espero que esta palabra haya traído edificación y motivación en su fe.